Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta mesa del Simposio de Pueblos Originarios en el marco de nuestro 20º Congreso Internacional de Filosofía. La mesa se titula Ecología, Patrimonio Biocultural e Interculturalidad. En esta ocasión vamos a comenzar con la participación de José Efraín Cruz Marín, que nos va a presentar la ponencia Interculturalidad y manejo de selvas húmedas, la construcción de horizontes epistémicos. Adelante, Efraín, cuentas con aproximadamente 20 minutos. Tu micrófono, Efraín. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Efraín Cruz Marín estoy concluyendo la tesis doctoral. Esperemos que en estos días podamos presentar efectivamente la última parte que hace falta para esa tesis. Y bueno, obviamente todo el resto del proceso que se requiere. Bueno, particularmente en este trabajo que presento el día de hoy, muy especialmente la intención básica de esto es reconocer los diferentes momentos de una interculturalidad entre comunidades y culturas indígenas, pero también cómo estas pues pueden efectivamente dar posibilidades de intercambio con pues lo no indígena, la cultura occidental, y que de alguna manera, como ya se ha dicho acá, se requiere también de oídos abiertos, de una actitud verdaderamente abierta para pues un diálogo de saberes, un diálogo entre las diferentes formaciones ontológicas y epistemológicas, de las cuales pues ya tendríamos un bagaje suficiente como para avanzar en esta cuestión. Como parte de este objetivo básico está precisamente esta idea de acercamiento entre las diversas culturas, que concluirá con un ejemplo que me parece muy importante, que es precisamente esta relación que ha existido en años recientes entre las diversas culturas del otro lado del Suchiate, para encontrarse con las culturas de este lado en la selva lacandona, y de esto platicaremos sobre todo reconociendo que se trata de ecosistemas semejantes o del mismo ecosistema, como plantea algún autor, Jerzy Rendowski, y en ese sentido, pues pensar en que algunas comunidades van a tener precisamente como escuela, como fuente epistémica a otras comunidades indígenas, pero que, bueno, tenemos esta caracterización que hacer, y esto será lo que cierre mi exposición. Quiero iniciar precisamente con una consideración de cómo trabajos de diversos autores se ha planteado, por ejemplo, el asunto de ciertas identidades en Mesoamérica para reconocer no solamente, digamos, las prácticas que se han generalizado a lo largo de la historia de nuestras culturas precolombinas y sus herencias, que como ya también se dijo, han resistido a una situación de persecución, pues de exterminio franco y abierto,
etcétera, ¿no? Y en ese sentido también, pues esta resistencia que al final de cuentas hoy tenemos que reconocer como parte fundamental de estas herencias culturales que hoy tenemos todavía, por fortuna, como parte de nuestra multiculturalidad. Uh, en principio, me parece que vale la pena este asunto de aportación al reconocimiento de otras fuentes epistémicas, como es el mito, los sentimientos y la intersubjetividad como productos comunitarios en el crear conocimiento y la explicación de nuestros mundos. En la investigación en el seno de las comunidades, la entrevista, el testimonio, van a jugar papeles relevantes como parte de una hermenéutica epistémica, como la intención de fusión de horizontes hermenéuticos como parte de la creación de comunidades dialógicas. En Mesoamérica, el modelo cosmogónico básico y generalizado fue para una forma de ver al mundo de 4 lados de ese mundo, con esquinas intercardinales, enmarcando un centro o pivote como el axis mundi o el eje del mundo. En la iconografía olmeca, los 4 lados del mundo son descritos por un motivo de una barra y 4 puntos. Consiste en una barra vertical con 4 elementos delimitando las esquinas. El dios del maíz olmeca es un árbol en el centro del mundo. En las escenas como probables constituyentes de versiones tempranas de la concepción mesoamericana del mundo, de los 4 lados, como los campos de maíz, como precisamente estos procesos de cultivos que antaño se producían en estas culturas mesoamericanas. En el periodo del temprano clásico maya, 4 de las esquinas, las 2 cercanas al centro, contenidas en una estatuilla de jade que describe al dios del maíz en una posición contorneada, con las piernas arqueadas bajo su cabeza. López Austin, en una obra de 1990, describe cómo la región templada fría del eje transvolcánico mexicano en las fiestas del 2 y 3 de mayo se renuevan las fuerzas que posibilitan el mantenimiento del tiempo y el espacio universales mediante un nuevo ciclo materializado en el proceso agrícola del maíz que se marca de manera ritual a través de las 4 fiestas en cruz del 2 de febrero, el 2 y 3 de mayo, el 14 y 15 de agosto y el 1 y 2 de noviembre, que simbolizan los 4 árboles cósmicos, según el autor. Pero regresando al dios del maíz, la posición contorneada, de acuerdo a Taubé, en 2003, significa el crecimiento de un árbol y puede interpretarse como una representación del dios del maíz o de un árbol de cacao, o bien puede representar a la ceiba cocodrilo como el eje del mundo o como ese axis mundi. La descripción del dios del maíz en Copán es como un árbol mundo, situado en el centro del mundo y sus 4 direcciones. En el caso del altiplano mexicano, Albores, en su investigación sobre las raíces otomís y ñañú del Alto Lerma, en el aquí y el ahora, plantea que existen 2 patrones. Estos se representan con el vestir las cruces de los difuntos en los panteones de cada localidad, y se viste la cruz y se planta en el centro de los campos de cultivo. Tal ceremonia se implementa los días 2 y 3 de mayo.
la limpieza de las tumbas. Para el primer caso, incluye una forma de loma y le llaman alomar, que tiene su contraparte en las labores en la milpa. Ambos escenarios representan el plano cuadrangular del universo. El vestimento de las cruces en telas de colores blanco o azul, afirma la autora, trata de los atavíos como parte de las deidades del agua. Albores también afirma, aunque los procesos precisamente agrícolas en esta región transvolcánica van a variar efectivamente, como en todas las regiones de nuestra América, también es cierto que mantienen, digamos, ciertos modos de trabajo que precisamente se hace en esta breve descripción que estamos utilizando. De tal manera que, aunque la milpa maya, por ejemplo, en general se trata de áreas de forma cuadrangular, pueden compararse también con 4 lados de una casa, centros de asentamientos humanos y otros espacios construidos socialmente. De este modo, entre los mayas peninsulares, el mundo, la comunidad y la milpa mantienen formas regulares, con las 4 esquinas como puntos cardinales de una brújula y, por tanto, con los puntos centrales definidos. Los planos centrales de 4 lados relatan las concepciones de los mayas peninsulares del espacio humano. Es más un espacio significativo social, lo que incluye a centros de asentamientos, plazas y las tradiciones del campo de maíz, las milpas, con 4 esquinas que definen un centro del espacio como una totalidad. Como argumento, comparan el mundo de las 4 esquinas con los altares del maíz. También tenemos algunos ejemplos vivos hoy, no solamente en el pasado, sino precisamente lo que se ha descrito como herencia precisamente de estos procesos, de estos importantes procesos históricos de las culturas precolombinas. En el caso de las actuales formaciones sociales, de los asentamientos humanos, etcétera, se mantienen estas formas, estos formatos generales de el recuadro como la casa o el campo. El cielo descansa en 4 pilares justamente como una casa. Se describen el escenario como cosmogonía y es la medida de los 4 lados de las milpas. Los humanos somos producto de los sucesos en estos campos de maíz, somos producto del alimento y la sustancia de Dios. Una concepción similar está presente entre los contemporáneos de otras comunidades en los altos de Chiapas, en las zonas de la selva y en la península de Yucatán, quienes consideran el mundo como tendidos de campos de maíz de los dioses, y dada la conquista y el coloniaje, así como la imposición cristiana, ahora los tendidos de maíz por Jesús. Si es una mesa, una casa, un centro comunitario o lo regular del cosmos, el modelo de 4 lados refiere las construcciones creadas por esfuerzos concertados en contraste al mundo original deshabitado. El término o palabra maya peninsular meyá puede aplicarse a la preparación del cultivo de la milpa, el barrido o limpieza de la casa o el patio, o bien la purificación de un espacio por un médico tradicional. El concepto, palabra o esfuerzo extendido en el plano vertical. No solo las mesas y las casas tienen 4 patas como postes o árboles en las esquinas, también la milpa.
los centros comunitarios y el cosmos, los árboles que marcan el límite en las esquinas de las milpas son equiparables a los postes de las esquinas de las casas o de otros formatos de los asentamientos humanos, lo que puede compararse a representaciones con los cuatro soportes del cosmos, como ya había expresado. En las interpretaciones de la cotidianidad política, no se tocan los soportes de las esquinas, ocupando el centro de las plazas a manera de cuatro esquinas del mundo social. En general, en Mesoamérica, en los relatos, no se toca lo relacionado a lo que pueden interpretarse como la autoridad pública, como pesada carga social, que sin embargo implica una sociedad ordenada que solo puede darse desde el trabajo y los esfuerzos humanos colectivos. En las manifestaciones artísticas del periodo tardío clásico maya, las clases subordinadas a los señores corroboraban el significado de Sahal, que a menudo describe como intocable o lo que no se toca, y probablemente se refiere a los roles colectivos de las clases sociales subalternas o actores secundarios de la alta oficialidad de los que poseían poderes. El concepto representa las labores físicas entre los subalternos y las clases sociales empoderadas, como lo describe un epígrafe en los estamentos clásicos mayas, en las que concluye una regla de subordinación política. Entre los mayas contemporáneos se conciben los niveles de árboles con los cultivos y sus nociones metafísicas. Dios tiende el campo del universo. Jesús lleva para esta hibridación obligada de las culturas originarias, Jesús lleva para el mundo y los apóstoles alimentan a las comunidades. Bueno, en estas primeras líneas he intentado efectivamente reconocer dos grandes vertientes de la cultura, tanto las consideraciones previas a la conquista y colonización de nuestra América, como también estas formas actuales que han precisamente logrado con la resistencia de los movimientos de las culturas que fueron heredadas por precisamente, o más bien desde esas culturas originarias. Bueno, la segunda parte y última implicaría pues un escenario planteado para los años 80 en la frontera entre Guatemala y México. Precisamente en estas, de alguna manera, procesos obligados de migraciones, por lo tanto, migraciones forzadas, en dos partes fundamentales. La primera son los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, que son obligados a migrar hacia la zona de la selva. Encontramos una importante cantidad digamos, lo que podrían ser las características de lo que fue heredado desde los Altos de Chiapas a la selva y muy especialmente también pues algunos elementos fundamentales de las tradiciones que traerían estas comunidades desde los Altos de Chiapas. En este sentido, se verifican encuentros y reencuentros a pesar de las imposiciones y avasallamientos por parte de las culturas hegemónicas. Para el caso que nos ocupa, la cultura capitalista occidental,
Tales imposiciones, entre muchas otras, son los límites geopolíticos y geográficos de lo cual está lleno nuestro territorio histórico, perdón, nuestro repertorio histórico desde hace 5 siglos, cuyo parteaguas es la conquista y colonización de América. En este contexto, el presente trabajo aborda un caso de educación no formal entre las comunidades de las culturas mayas actuales, específicamente entre los mayas guatemaltecos y mexicanos, en la frontera sur, en la selva lacandona, y durante las migraciones forzadas de estas comunidades en las décadas de los años 80. Para los primeros, producto de una política de tierra arrasada por los gobiernos militares y civiles en Guatemala, como parte de una política intervencionista estadounidense. Para los segundos, en una mezcla de políticas públicas del gobierno federal y los despojos que las comunidades de los Altos de Chiapas vivieron a lo largo de las décadas de la segunda mitad del siglo XX. El encuentro se verifica en la zona de la selva de Montes Azules y parte de otras áreas limítrofes entre México y Guatemala. El manejo de selvas húmedas se encuentran muy documentadas en trabajos de autores como Toledo, como Boegue y otros, no solo como hechos concretos, sino como parte de una historia ambiental donde se privilegian las relaciones humano-naturaleza biofísica y la ecología política, entendida como las tensiones dadas por el uso, la explotación y, por tanto, la apropiación de los ecosistemas o de los productos de los trabajos de la naturaleza. El trabajo también se sitúa entonces, como se han dicho en líneas anteriores, precisamente en esta migración forzada de grupos culturales que habían heredado características distintas por los ecosistemas por los que habían estado, no solamente eso, sino sus propias herencias culturales más ampliamente dichas. De alguna manera también, pues tenemos una serie de ejemplos precisamente de este encuentro entre las culturas guatemaltecas, descendientes de los mayas, y por el otro lado también de estas culturas que fueron obligadas a la migración forzada desde los Altos de Chiapas. Entonces podemos mencionar a las Margaritas, la Independencia, la Trinitaria, Frontera Comalapa, Bellavista del Norte, Amantenango de la Frontera y Ocosingo en el estado de Chiapas, que finalmente proveyeron los departamentos guatemaltecos como Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, algunas corrientes también como parte de quienes fueron forzados, como ya se dijo en otra ponencia, por esta persecución de los caibiles de tierra arrasada como parte de las políticas norteamericanas que fueron aplicadas en Guatemala. Y en ese sentido, bueno, este proceso de migración forzada hace a este encuentro entre las culturas guatemaltecas y mexicanas. Quiero concluir entonces con dos elementos importantes de este encuentro entre culturas. Podemos entender que las culturas que provienen de los Altos de Chiapas, al ser sobre todo ecosistemas
templados fríos, y con otros rasgos o características completamente disímbolas con los ambientes de la selva alta perennifolia, pues podemos entender que en general las comunidades forzadas a esta migración no tenían el conocimiento, por lo menos reciente, del manejo de estos otros ecosistemas. A diferencia de ello, los migrantes que provienen de Guatemala, estos migrantes forzados que ya hemos descrito, en cambio tienen precisamente una vivencia en ecosistemas semejantes a los de este lado de la frontera para el caso de México. Esto va a jugar papeles muy importantes porque los mayas de los Altos de Chiapas forzados a su migración, pues carecen de esa epistemia que sí tienen de manera más cotidiana, más permanente, más profundamente arraigada en lo cultural del manejo de las selvas altas. Entonces, en ellos va a heredarse precisamente estos manejos, los cuales van a ser, digamos, transmitidos a las nuevas comunidades mexicanas. Hay entonces una descripción como con muchos detalles entre familias que provienen precisamente de el quiché en Guatemala, y de las familias mexicanas en este lado de la frontera. Vamos a encontrar cómo desde la selección de semillas, como ya también se ha dicho en otra presentación, son las mujeres las que van a tener una gran importancia en estos procesos de selección de las semillas, sobre todo para la regeneración de la selva y o para el cultivo muy específico de cacao o de la milpa. Y en ese sentido, creo que hay elementos que rescatamos muy seriamente, muy de fondo, desde las culturas precisamente guatemaltecas. Una consideración también importante en este manejo de las selvas altas perennifolias es cuáles son las especies de árboles que pueden mantenerse para lograr lo que son los policultivos, semejantes a lo que implica este manejo del policultivo que es la milpa. Y en ese sentido, estas analogías, digamos, que se pueden encontrar en ese manejo de la selva alta, es algo que inmediatamente es escuchado por las comunidades indígenas mexicanas, y además en términos prácticos a poder efectivamente desarrollar los primeros cultivos de cacao, los primeros cultivos de la milpa, etcétera, de suerte que entonces tenemos ya una primera forma hereditaria, cultural, educativa, etcétera, desde los pueblos indígenas guatemaltecos a los pueblos indígenas mexicanos. Bueno, voy cerrando con estos ejemplos que hemos obtenido para Mesoamérica en el caso de diferentes investigadores, por un lado. Por otro lado, precisamente con este trabajo que se realiza en la frontera mexicana con Guatemala y la memoria que esto implicó. Las entrevistas que logramos hacer con las familias mexicanas que se quedaron asentadas en la selva lacandona, precisamente son esta memoria muy concreta y muy reciente de lo que implicó este encuentro. Hay elementos también que
vale la pena mantenerse, vale la pena no solamente recuperar, sino acrecentar desde el punto de vista de lo que implica este diálogo entre las diversas culturas mexicanas, guatemaltecas, y que siguen jugando de alguna manera una parte de la resistencia fundamental que hace a las comunidades indígenas actuales. Por otro lado, también hay que reconocer que los procesos de migración ahora en la diáspora que ha estado implicando precisamente la disgregación de asentamientos comunitarios en toda la región de nuestro país, así como muy particularmente de comunidades indígenas. Sin embargo, tiene su contraparte, el regreso de muchos indígenas que han reconocido los valores que la cultura indígena, sus culturas indígenas presentan aún y se mantienen. Muchas gracias por escuchar pues esta exposición aquí concluyo tal exposición. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Alexandra Barzana Sánchez. Su participación se titula Participación intercultural para el manejo del patrimonio biocultural en México. Adelante, Alexandra. Gracias, César. Bueno, pues me presento brevemente. Mi nombre es Alexandra Bárcena. Yo me formé en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras, y después tuve el privilegio de poder realizar un máster en Filosofía, Ciencia y Valores en la Universidad del País Vasco, y agradezco mucho a los organizadores de este congreso, y qué bueno que aunque fuera virtual se pudiera llevar a cabo. Y no sé si pueda compartir pantalla. Sí, ahí está. Gracias. ¿Ahí ya se ve? Sí. Ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una ponencia que programé para 20 minutos y va a ser bastante general del patrimonio, del concepto de patrimonio biocultural, porque es un concepto que se me hace súper bonito y se va a conectar un poco con lo que nos compartió Efraín. Entonces, bueno, voy a empezar desde lo más general. ¿Qué es biodiversidad, no? Entonces, biodiversidad, pues, habla de la expresión de diversidad de vida, ¿no? Es la diversidad de vida que existe en nuestro planeta, diversidad biológica de las especies de plantas, animales, microorganismos, tipos de genes y de ecosistemas. Y pues esto ha sucedido por la diversificación de organismos que ya explicó Darwin en 1859, que todas las especies vienen de un ancestro común y han ido mutando para irse adaptando al ambiente en el que tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces han ido mutando para adaptarse de la mejor manera posible y eso va dando lugar a la biodiversidad. Aquí la foto que está en la diapositiva grande es una foto de la Conavio que muestra un poco de la increíble diversidad biológica o biodiversidad que hay en nuestro país. Y bueno, como podemos ver, es algo muy bello, una belleza natural, pero también toda esta diversidad cumple con un servicio ecosistémico muy importante, ¿no? Desde captación de agua, purificación del aire, y bueno, más adelante en la presentación vamos a ver también, por ejemplo, la agrobiodiversidad y todos los beneficios humanos, políticos que eso nos trae, ¿no? Luego la foto de la izquierda es un ejemplo de la agrobiodiversidad, diversidad de jitomates y de chayotes, que son un poco la expresión de la diversidad que se ha ido desarrollando por las manos de las y los campesinos. Y abajo la típica foto de las clases de biología, de evolución, de cómo las especies van evolucionando genéticamente para adaptarse de la mejor manera a su entorno, ¿no? Entonces, pues el pico de los pájaros va cambiando según su entorno. Entonces, esto con el paso del tiempo va dando lugar a la biodiversidad. Y
para llegar al concepto que quiero abordar en estos 20 minutos de patrimonio biocultural, también es importante hablar del otro tipo de diversidad que nos importa, que es la diversidad cultural. Entonces, para esto creo que vale la pena repasar el concepto de Leon Olivet, un filósofo estudioso de la cultura, que define cultura como el conjunto de acciones e interacciones reguladas por reglas o normas tácitas o explícitas orientadas hacia un fin que los miembros de una comunidad realizan e institucionalizan al paso de las generaciones. Estas acciones llevan una carga de creencias, normas y valores que comparten los miembros de dicha comunidad. Eso. Y entonces aquí, bueno, sabemos que un elemento muy importante que distingue y da identidad a una cultura o a los grupos culturales es su lengua, ¿no? Y está la famosa frase de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, como si a través del lenguaje pudiéramos entender todo el mundo. Entonces la diversidad lingüística da paso a una diversidad de maneras de entender y relacionarnos con el mundo. Entonces, esta diversidad lingüística es una de las expresiones más contundentes de la diversidad cultural, pues a través de la lengua se comprende el mundo y se diseña la cosmovisión y los sujetos conocen al mundo en relación con su lenguaje, que a la vez define un sistema de creencias, conocimientos, lenguaje, conceptos y valores, ¿no? Estos son datos del INEGI. En México se hablan 89 lenguas indígenas, además del castellano, y las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, maya y lenguas mixtecas, y estos también son datos del INEGI. El 21.5% de la población mexicana se autodescribe como indígena, no obstante, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena. Entonces, bueno, esto un poco, estos datos duros del INEGI para recordar que México no solo es un país biológicamente diverso, sino también culturalmente diverso, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a venir el concepto de patrimonio biocultural, donde se encuentra la diversidad biológica y la diversidad cultural. Entonces, en términos de riqueza biológica, México está ubicado entre los 17 países considerados megadiversos y ocupa el 5º lugar a nivel mundial. Entonces, esto quiere decir que por la localización geográfica de nuestro país, que existen una enorme diversidad de condiciones climáticas, pues hay climas áridos, climas húmedos, casi 2 millones de kilómetros de litoral, desde lo más alto, como el pico de Orizaba, el Popocatépetl. Entonces, toda esta diversidad de climas, pues da lugar a una riqueza biológica y de ecosistemas y de ambientes muy diversa, ¿no? Entonces, abajo en el mapa de la izquierda, estos son mapas de la Semarnat, podemos ver en azulito las zonas donde más riqueza biológica hay en nuestro país. Entonces se ve, por ejemplo, arriba en Chihuahua, Sonora, Coahuila, donde está la zona de las cadenas montañosas, y abajo también en el sur y en el sureste, Oaxaca y Quintana Roo, hay como una concentración muy fuerte de riqueza biológica. Y aquí es lo que es muy interesante, que hay una relación entre los estados donde hay mayor diversidad biológica y diversidad cultural, o mayor biodiversidad y mayor población indígena. En el caso de nuestro país, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán coinciden estas dos características, y esto también sucede en el mundo, ¿no? En Indonesia, República Democrática del Congo, creo que Brasil, son países donde sucede lo mismo, gran diversidad cultural y gran diversidad biológica. Entonces, esta relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural da lugar a lo que me gusta, el concepto que se me hace súper bonito, que es el del patrimonio biocultural, donde existe una relación. Aquí está lo que les decía, que también existe en el mundo, ¿no? Indonesia, India, Australia, México, Brasil, y es que hay una relación entre las áreas de gran biodiversidad del planeta y los territorios indígenas que dan lugar a lo biocultural. Donde la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y geográficamente coterráneas. Y creo que vale la pena leer esta definición de Eckhart Weg, un investigador del INAH,
que define patrimonio biocultural como recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según patrones culturales, como los agroecosistemas tradicionales, la diversidad biológica domesticada con sus respectivos recursos fitogenéticos desarrollados y o adoptados localmente. Un poquito más adelante voy a hablar de esto, ¿no? Y estas actividades se desarrollan alrededor de prácticas productivas organizadas bajo un repertorio de conocimientos tradicionales y relacionando la interpretación de la naturaleza con ese quehacer, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias. Entonces, esto da lugar a, bueno, más bien esto históricamente por generaciones y generaciones ha dado lugar a la diversidad de especies domesticadas. México, o sea, ya hablamos de la diversidad biológica que ocurrió por los motivos que explica Darwin, pero luego ya con las manos de las y los campesinos entra la mano artificial humana, bueno, la mano humana, y entonces altera la naturaleza, y esto ha ido dando lugar a la domesticación de muchas especies y a la gran diversidad de muchas especies, ¿no? Sabemos que México es el centro de domesticación de, por supuesto, el maíz, que ya habló Efraín de eso, calabaza, frijol, chile, tomate, jitomate, amaranto, camote, aguacate, y entonces las y los campesinos interactúan con la naturaleza a través de la agricultura para dar lugar a esta agrobiodiversidad, ¿no? Y pues esto es muy importante para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país, entendiendo seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esto se definió en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 y esta agrobiodiversidad también favorece sí hace que sea más viable la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción. Entonces aquí vemos fotos, estas también son de la Conavio, de la enorme agrobiodiversidad que existe en nuestro país, ¿no? El 29 de septiembre, hace exactamente una semana, fue el Día Nacional del Maíz y pues se celebra y se defiende todo esto, ¿no? De la diversidad y de la soberanía y la seguridad alimentaria. Pero entonces, estamos ante varias amenazas que amenazan la diversidad biológica y la diversidad cultural, que tiene mucho que ver con los esfuerzos hegemónicos modernos de homogeneizar, de imponer una forma de vivir, una forma de relacionarse con el mundo, y tiene que ver con una explotación humana sobre el medio ambiente, ¿no? Y esta corriente ha respaldado el sistema de producción agrícola industrial que vimos, por ejemplo, en la Revolución Verde y que amenaza pues la biodiversidad, ¿no? Entonces, algunos proyectos también tienen que ver algunas amenazas también tienen que ver con megaproyectos mineros, que sabemos que en el país hay constantemente estos esfuerzos que vienen de otros países y pues es una destrucción y un saqueo terrible de los recursos naturales, megaproyectos energéticos, agroindustriales, que ya hablé de agricultura, y también el turismo a gran escala, ¿no? Que sabemos que muchas veces las zonas donde hay más biodiversidad son zonas muy bellas, entonces por supuesto muy atractivas para el turismo, y se presta a un turismo muy devastador, ¿no? Además, un turismo que justo viene acompañado como de este modelo o este proyecto civilizatorio que no es incluyente, que no es intercultural, que no se hace de manera democrática, incluyendo a todos los actores involucrados en el territorio, ¿no? Y bueno, algo que hemos visto históricamente en nuestro país, que ya se ha hablado en el Congreso de eso, es una marginación constante, una falta de reconocimiento de los derechos colectivos, ¿no? De los pueblos originarios. La deforestación, por supuesto, tiene que ver con una amenaza fuerte a la diversidad biológica, la contaminación por agroquímicos, que tiene que ver con el modelo agroindustrial, y pues el cambio climático, que es como un ciclo vicioso, que el cambio climático va alterando las temperaturas, la precipitación del agua,
y va afectando otras variables que van cambiando el ambiente. Y esto tiene, por supuesto, consecuencias sobre especies del planeta, sobre los animales y ecosistemas. Y pues la contaminación genética también tiene que ver con estas amenazas a la diversidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la agroindustria, que se introduce una especie foránea, una especie, puede ser desde introducir una especie foránea a un territorio y que afecta negativamente a las especies locales y altera completamente la armonía del ecosistema y extingue a otras especies, o también la contaminación genética que viene desde la ingeniería genética, cuando viene desde el gen, esa inserción de un gen externo y que también causa un desbalance en el ecosistema. Entonces, algunas alternativas, pues primero que nada es muy importante reconocer y dar a conocer y divulgar que el patrimonio biocultural es un bien común, ¿no? Es importante dejar claro que este bien común se ha ido desarrollando por las manos de las y los campesinos, por los conocimientos ancestrales, y además que es un bien que siempre se ha tratado de manera comunitaria, en colectivo, no de manera de privatización, ¿no? Ya hubo algunas ponencias que hablan de la privatización de las semillas o de la naturaleza, cuando ancestralmente se ha visto como algo colectivo. Entonces es importante reconocer y tratar de proteger esa visión, ¿no? de la diversidad biológica, que por supuesto va acompañada de la diversidad, de la diversidad cultural, y las políticas de conservación desde el diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes es fundamental para poder conservar y proteger el patrimonio biocultural. Y este diálogo de saberes, pues sabemos que se hace desde todos los espacios, se hace desde la academia, se debe hacer desde la política pública, se debe hacer desde la gestión del territorio. La agroecología también es una alternativa muy valiosa, que incluye justo diálogo de saberes, que incluye la protección del patrimonio biocultural. El turismo sustentable, que hoy hay algunas experiencias interesantes y muy exitosas de turismo sustentable que están empezando, bueno, que ya llevan tiempo, pero que justo logran incluir este diálogo de saberes, y pues por supuesto la transdisciplina, que nos toca mucho atender o llevar a la práctica desde quienes estamos en la universidad, pero que sea una transdisciplina, que no solo sea un diálogo entre diferentes disciplinas, no un diálogo entre diferentes saberes, ¿no? El famoso diálogo de saberes. Y pues ya con eso cierro, y pues a mí me gusta cerrar con la frase que el futuro será diverso o no será, y pongo esta foto de la artista Beatriz Aurora con la frase zapatista, ¿no? De otro mundo es posible, un mundo donde quepan todos los mundos. Y pues ya, con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. A ustedes. Muchas gracias, Alexandra, por tu participación. Bueno, vamos a dar espacio para algunas preguntas. ¿No están los otros dos ponentes? ¿No llegaron? No, me parece que no están. Ni modo. Ok, gracias. Sí. Bueno, no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta. Mientras tanto, damos tiempo para que las personas que están conectadas en Facebook puedan participar. Yo sí tengo una pregunta tanto para Alexandra como para Efraín. Adelante. Y es la siguiente. Sí, creo que nos han dado argumentos y compartimos esos argumentos y esos motivos para recuperar no solo otras concepciones del mundo, sino también otras prácticas productivas
que sustenten esas concepciones del mundo, que pueden o no estar apoyadas en las ciencias, en la tecnología, pueden o no estar, pero ciertamente requieren la integración de otros saberes. Pero todo ello encaminado, desde luego, a revertir la depredación que el capitalismo ha causado pues, desde hace más de 5 siglos. Yo no sé, quizás el profesor David Barkin nos pueda dar alguna idea de cuál es la velocidad, cómo se ha incrementado la velocidad de deterioro, de depredación y deterioro del medio ambiente, y que seguramente corre paralelo al desarrollo del capitalismo. La pregunta es esta: estas propuestas, ¿hasta dónde pueden desarrollarse en una civilización fundada o establecida sobre el capitalismo? Si hay espacio para desarrollar esto, o realmente estas propuestas alternativas o realmente son imposibles. Y una segunda pregunta específica para Alexandra, sobre todo en relación a los megaproyectos turísticos. Me interesaría mucho conocer tu opinión sobre el Tren Maya, ¿no? En relación a las amenazas, y desde luego si Efraín quiere agregar algo sobre el Tren Maya, también, pero tú tocaste explícitamente el turismo y por eso lo pregunto. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿quién quiere comenzar? Efraín. Tienes tu micrófono apagado, Efraín. Gracias. No, gracias a ti. Disculpas. Gracias, doctor Ambrosio. Bueno, decía yo en la exposición que la posibilidad de reversión de estos procesos de depredación del capital sobre los ambientes naturales y, como dijo Alexandra, sobre también la diversidad cultural, pues son, digamos, por lo menos lo que se ve, lo que se observa es que hay procesos que efectivamente están en la dispersión, la diáspora de las comunidades indígenas y por lo tanto la pérdida de las prácticas que venían sosteniéndose, digamos, de manera más fuerte, más arraigada dentro de las comunidades y por lo tanto dentro de los ecosistemas. En ese sentido, digamos que la esperanza está dada por el regreso de lo que hemos llamado también intelectuales indígenas, de lo que hemos llamado, pues de alguna manera, estos compañeros, compañeras que se forman en las universidades occidentales y que regresan a sus lugares de origen y recomienzan algún proceso precisamente de resistencia. Pero el esfuerzo, personalmente a mí, me parece que es un esfuerzo bastante difícil, muy tenso, con los factores que están en el medio y por lo tanto, pues también con serias dificultades. No pierdo la esperanza de ninguna manera. Creo que hay ejemplos vivos muy, muy importantes. Ya se han descrito algunos ejemplos en esta par de mesas, en la mesa anterior y en esta, precisamente de esa resistencia que existe, que se mantiene y que pues se han ejemplificado precisamente con compañeras y compañeros que, insisto, se han formado en instituciones de educación de Occidente. Y en ese sentido, guardo la esperanza. ¿Hasta dónde se pueden desarrollar entonces estos procesos que estamos viviendo? Yo diría tienen demasiados límites, pero también mucha esperanza, y me parece que este esfuerzo que estamos viviendo en Se congeló Efraín. Sí, me parece que se congeló Efraín. Bueno, Alexandra, ¿quisieras dar tu comentario?
Sí, puedo responder un poco a lo del Tren Maya que mencionó el doctor Ambrosio. Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, pues yo he escuchado opiniones de ecologistas y ambientalistas muy comprometidos que dicen que no se realizó un estudio previo lo suficientemente completo para evaluar las amenazas a la biodiversidad de ese megaproyecto, ¿no? Entonces, que era arriesgado echarlo a andar sin ese fundamento responsable o sin ese estudio responsable de cuáles serían las consecuencias. Y también, pues hay muchos grupos, comunidades y grupos indígenas politizados y organizados desde hace décadas que tienen un activismo muy fuerte en contra de este megaproyecto, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir un poco la opinión de las comunidades indígenas de esa zona organizadas y también de los ecologistas y ambientalistas que conocen el territorio. Y creo que esto nos regresa a la primera pregunta, ¿no? Ya hay mucho desarrollo turístico en esa zona, pero es un desarrollo turístico de megaproyectos y un modelo muy devastador. Entonces, lo ideal sería poder ir transformando esos modelos turísticos a que fueran modelos turísticos más sustentables, más incluyentes, más en formas de cooperativas, pero ¿qué tan real es esa posibilidad, no? O sea, regresamos a la pregunta inicial, ¿no? Ahí es capitalismo puro y duro, ¿qué tanto podemos transformar esa fuerza y ese poder para un desarrollo sustentable, ¿no? Es una pregunta. Muchas gracias. El profesor David Barkin, Profesor Barkin, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo veo que aquí estamos inmersos en un problema muy, muy fuerte de conflicto al interior de las comunidades. Alejandra, están dando una respuesta. hay problemas. Ya no te escuchamos, David. No, yo no estoy hablando. Llegó algo de una solicitud de video. No, pero estabas contestando ahorita. Estabas comentando. Sí. Ok. Ok. Hay un conflicto muy profundo al interior de las comunidades, porque uno de los grandes problemas que tú estás abarcando, Alejandra, y que también pues se mencionó antes, es el conflicto entre biodiversidad y bienestar social. Y los modelos no tienen que ver solamente con biodiversidad, tienen que ver con la forma en que se está reconformando o integrando, en este caso la península de Yucatán, al interior de toda la economía mundial. Entonces, y el costo de esto, como tú bien lo dices, el costo de esto va a ser muy profundo en términos de biodiversidad, pero salvar la biodiversidad sin darle los medios a las comunidades de proteger tanto su diversidad cultural como la diversidad de la naturaleza, es el dilema que estamos enfrentando como país en este momento. Desgraciadamente, en este momento yo veo, y eso creo que no lo abarcaste, Alejandra, te lo presento como reto o como interrogante. Se puede proteger la biodiversidad sin proteger la diversidad económica y social que permite reconocer la posibilidad que las comunidades se desarrollan independiente del capitalismo nacional. Ese es el punto. Que yo entiendo no lo abarcaste.
Y a diferencia de, por ejemplo, Tosepan en Puebla o la comunalidad que se está dando en Oaxaca, en Yucatán, perdón, en toda la península, no en el estado, en toda la península hay una extraordinaria contienda ideológica, política y social entre cuál es el significado de lo que puede pasar. La contienda es muy, muy fuerte y lo vimos muy claro con la comunidad de Omun en Yucatán. Omun, un grupo pequeño en Omun, yo estoy seguro que lo sabes, ganó la prohibición en una de las granjas porcícolas, ¿verdad, Alejandra? Pero los 98 granjas porcícolas y la empresa, la Fundación Banamex, o no me acuerdo cómo se llama, para crear sentar un nuevo tipo de turismo al interior de las comunidades con base en los viejos cascos de las haciendas, está haciendo trizas de la posibilidad de defender un modelo que está implícito en lo que tú estabas presentando. Bueno, lo dejo como comentario y como reto yo lo voy a abrir de nuevo en la tarde. Muchas gracias, doctor Barquín. No sé si, Efraín, quieras terminar tu comentario que habías dejado pendiente y si quieres, damos tiempo a Alejandra por si quiere comentar algo después. Sí, gracias. Bueno, de hecho, el doctor Barkin comenzaba a hacer también esta reflexión y me parece que sí, efectivamente, estamos en una situación de tensión entre esta modernización que pretende no solamente las grandes compañías transnacionales todas, para hacer viable esta cosa que se llama el Tren Maya. Por un lado, por el otro lado, el mismo gobierno federal, que es no solamente copartícipe de este proceso, sino el principal impulsor en el caso de México. Y sí me parece que esto es una parte fundamental que tenemos que tomar en cuenta por este proceso del que hemos estado hablando de la dispersión, la diáspora de las comunidades indígenas y por lo tanto los procesos de disgregación de las propias culturas. Y en ese sentido me parece que sí vale la pena esta reflexión. No digo que esté completa ni mucho menos, es apenas un esbozo, pero que sí me parece que podemos profundizar muchísimo más en esta reflexión precisamente y dejar pendiente la discusión, el análisis mucho más profundo del asunto. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Voy a dar lectura a una pregunta para ti, de hecho, por si ahorita le quieres ir elaborando una respuesta. Nos dice Andrea Girdem, en torno a la respuesta de Efraín, ¿qué estrategias se pueden implementar desde las ciudades para complementar las luchas de resistencia de los pueblos originarios? ¿Es posible transformar? Eso nos dice la pregunta. Y bueno, mientras, no sé si quieras comentar, Alexandra, lo que señalaba el doctor Barkin. Sí, gracias, César. Y pues muchas gracias, doctor Barkin. Entiendo este reto y creo que es el reto principal de la construcción de la sustentabilidad, ¿no? Encontrar un balance entre el bienestar social y el bienestar, pues el buen vivir y la conservación de la biodiversidad. Y creo que hemos visto ejemplos, sobre todo de agroecología, donde parece que esto sí es posible, ¿no? Donde hay un modelo de producción que está documentado y respaldado,
que sí se puede producir suficiente alimento con técnicas agroecológicas, ¿no? Que permitan la diversidad de especies y que sea un modelo sustentable. Y la agroecología, como seguramente saben, no es solo la producción práctica, incluye también toda una forma de organización y una forma de, pues, de distribución. Y entonces creo que ese puede ser un ejemplo de algo a lo que debemos eh, tratar de llegar, a este modelo de producción sustentable, porque justo creo que es ahí donde se puede encontrar todo, ¿no? Se encuentran los saberes tradicionales, se encuentra algo ecológico, sustentable, y se encuentra un bienestar, una sustentabilidad donde se garantizan las necesidades inmediatas. Entonces creo que hay muchísimo que rescatar y que priorizar en los conocimientos ancestrales, ¿no? Para el modelo de desarrollo, donde justamente se encuentra el bienestar social y el bienestar la seguridad de la biodiversidad. Muy bien. Gracias, Alejandra. Efraín, ¿quieres contestar la pregunta que te hicieron? Sí, sí, gracias, Andrea, por la pregunta. Bueno, pues sí, en la parte de esta modernidad implica precisamente las migraciones a las grandes ciudades, a los grandes asentamientos humanos. Implica también una migración a otros países, particularmente en nuestro caso a los Estados Unidos. Lo que podemos observar son dos cosas básicas, dos cosas importantes. Uno, a nivel de la resistencia de las comunidades, digamos, es mantener la cohesión como grupos precisamente culturales, grupos de identidad culturales que precisamente se agrupan, se mantienen con cierta cohesión en estos grandes asentamientos. Sin embargo, eso no evita de ninguna manera el que haya procesos de transformación importantes de alguna forma. No solamente se trata entonces de la resistencia, sino también de lo que algunos autores han planteado precisamente como una cuestión más que de hibridación o cosas por el estilo, de una embate que sufren estas comunidades precisamente rodeadas de otros sistemas culturales diferentes. Esta sería entonces una primera parte. La segunda parte implicaría también de alguna forma de esta, digamos, de esta resistencia, sí guardar alguna serie de características de su cultura, pero que carecen de otro punto fundamental, la relación con la naturaleza. Ya Alexandra fue planteando como con mucho detalle precisamente esta relación entre las culturas y su naturaleza. Podemos abundar un poco en esto diciendo que el conocimiento holístico de estas comunidades para con su naturaleza no solamente es profundo, es integrador, sino además muy, muy localizado. Y en este aspecto, bueno, pues simple y llanamente en las ciudades no existen estos ecosistemas, estas unidades de concreto y situaciones que al final de cuentas han hecho perder a los ecosistemas absolutamente. Entonces, pues tenemos ahí otra situación completamente diferente. En la exposición, lo que dije, sin embargo, es algo que puede rescatarse en la actualidad y de hecho ha sido un ejemplo cotidiano. Y es que precisamente muchas de estas comunidades albergan a individuos
personajes que al formarse dentro de los sistemas occidentales tienen entonces tecnológicamente en una, digamos, en una cuestión más de conocimientos, la posibilidad de efectivamente abrir resistencias al regresar a sus zonas de origen. Básicamente esta sería mi respuesta, Andrea. Muchas gracias. Entiendo que es una respuesta demasiado limitada, que merece muchísimo más tiempo, muchísimos más elementos de argumentación, pero que pues aquí lo dejaría. Gracias. Gracias, Efraín. Adelante, doctor Ambrosio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues a Efraín y a Alexandra y a David Barkin por sus respuestas y sobre todo también para Alejandra y Efraín por sus ponencias que me parecen de lo más relevante e interesantes. Pero déjenme un poquito como ampliar a raíz de los comentarios que se han dado, ¿no? De ustedes tres, es decir, de Efraín, Alexandra y David. Recordemos esta idea de zonas de refugio, ¿sí? Que alguna vez utilizó Aguirre Beltrán, y a mí no me queda claro, no es importante si lo veía como atraso o como alguna oportunidad alternativa. Pero la pregunta, volviendo al problema, a ese fuerte problema de cómo es posible que en el México del siglo XXI, en esta mal llamada cuarta transformación, porque ha habido mucho más transformación, no sé si esta sea una transformación, pero seguro no es la cuarta, ha habido mucho más transformaciones, eso sí con certeza. Y la más importante hace 500 años, sin duda, ¿no? Si esta... terminabas diciendo, Alexandra, un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? Y quizás esa sea la alternativa, es decir, mi hipótesis es que bajo un sistema capitalista basada en el desarrollo intensivo de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, en donde la innovación, creo que aquí hay un concepto muy importante que tenemos que desarrollar y transformar, que es el concepto de innovación. Recordemos que todas las políticas de desarrollo científico y tecnológico es más innovación, ¿no? Y la innovación siempre tiene que ver con aumento de la productividad, con aumento tecnológico, ¿no? Esto Marx lo veía con mucha claridad. La única manera en cómo puede mantenerse y desarrollarse el capitalismo es a través de la plusvalía relativa, del aumento de la plusvalía relativa. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la composición orgánica del capital, el decrecimiento de la tasa de ganancia, etcétera, etcétera. Y entonces creo que no es posible, bajo un sistema capitalista, yo diría, es absolutamente incompatible con un desarrollo sustentable, aunque hagas esfuerzos, ¿no? Por los mismos requerimientos. Desde luego, David Barkin tiene mucho más conocimiento de esto, pero yo lo veo como incompatible, ¿no? Ahora, creo que si regresamos a algo análogo, en un sentido, pues no en el sentido seguramente indigenista, es decir, decisiones por encima de los indígenas, en eso entiendo por indigenista, de Aguirre Beltrán y sus procesos de aculturación y de integración. Pero rescatar estas zonas, la pregunta es ¿por qué es en el sureste? ¿Por qué es donde más ha logrado preservarse la diversidad biocultural? Y la respuesta, porque se asocia también con las zonas más marginadas, donde no ha llegado la inversión, el progreso, entre comillas, ¿no? La industria. Y ahora a mí me parece terrible, sinceramente, que la 4T quiera meter ahí donde no ha llegado esta misma forma de progreso basada en un desarrollo capitalista, incluyendo del turismo. Porque esas zonas que habían estado al margen, pues ahora dejan de estar al margen y seguramente va a caer en el deterioro. La pregunta o la hipótesis que yo haría, no sería posible construir esas zonas de refugio, no algo análogas, es decir, al margen de
los imperativos del desarrollo capitalista. No es posible, obviamente sería ingenuo, querer decir cambiemos de sistema. No, el capitalismo en las grandes ciudades y en la mayor parte del país no veo cómo no ser capitalista. Pero en esas zonas donde han estado marginadas, donde no han producido el desarrollo de la producción industrial o de la producción agrícola, agroindustrial, los deterioros del medio ambiente, y por eso se ha preservado. El reto es si podría haber alguna organización social y política reconocida por el Estado. Desde luego, desde abajo ya está, digo, los caracoles es lo que se propone, los caracoles y las autonomías municipales zapatistas, y no solo zapatistas, de otras comunidades indígenas, es lo que se propone. Pero un reconocimiento por parte del Estado de esas zonas, llamémosle nuevas zonas de refugio, ¿no? Pero ahora, desde luego, con toda una estrategia de que ahí formas de producción sustentables, ¿no? Que atraigan bienestar a nivel local, todo esto es a nivel local, no a nivel nacional, es imposible, puedan desarrollarse. Un análogo a las repúblicas de indios que llegó a reconocer la legislación indiana, ¿no? En tiempos de la colonia. Recordemos que las repúblicas de indios tenían más autonomía que los actuales municipios en materia de educación, en materia fiscal, ¿no? En materia productiva, tierras enorme, tenían mucho más autonomías que ahora. Y justo lo ponías tú, Alexandra, como un problema de este deterioro, la falta de reconocimiento de autonomía. Y con esto vamos, al final de cuentas, a esa demanda no cumplida de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que dieron a tole con el dedo con la reforma del segundo constitucional. Si no es, en última instancia, esta necesidad de un reconocimiento de autonomías locales a comunidades indígenas para que puedan desarrollar la forma de vida, incluyendo la producción sustentable que así consideren más necesarias. Pero creo que en el fondo es esta cuestión, reconocimiento de autonomías. Bueno, es una hipótesis, un comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Ambrosio. Pues no sé si... bueno, el doctor Barkin también quiere participar, y si quieren dejamos un par de minutos para que pueda responder Alexandra y Efraín, si así lo desean. Adelante, doctor Barkin. No sé si estoy abusando. No, adelante. Hay tiempo. Pero sí se está poniendo interesante. La pregunta que tú haces, Ambrosio, es muy importante, pero en este momento el gobierno nacional está plenamente en contra de los caracoles y de tal manera que se está amenazando una guerra civil en Chiapas en este momento. Pero tenemos otros modelos que tenemos. Tosepan, que fue creado en 1977, que tiene 48,000 familias, miembros, casi 200,000 personas, y que ha logrado con menos quizás perfil hacer algo de lo que tú estás haciendo. Pero el punto que yo quiero enfatizar es retomar las lecciones y la aportación de Manuel Bolom anoche, porque lo que Manuel está hablando en su nuevo libro y en la ponencia que hizo ayer, yo creo que Alejandra no estuviste, Efraín tampoco, ¿verdad? Pero lo que Manuel ofrece es que no es desarrollo sustentable, no es biodiversidad, porque estos son elementos constitutivos de la cosmología, del propio lenguaje, que él está haciendo una labor, yo entiendo, titánica, de traducir al español
Y él en su ponencia anoche enfatizó la extraordinaria importancia de que el lenguaje constituye un recetario casi de sustentabilidad. Y esto no se puede traducir como la Biblia en muchos idiomas. A mí me encantó mucho sus reiteradas referencias a Popol Vuh, la historia de la creación del Popol Vuh, que todos somos hechos de maíz. Es interesante el Popol Vuh en ese sentido, porque de hecho el maíz existía antes, fue la humanidad que creó el maíz, pero el y los mayas lo sabían, pero el hecho es que el Popol Vuh en su metáfora dice somos hechos de maíz, y de hecho eso es lo que es. Es decir, aquí en México, bueno, salvo los que son del PAN, somos hechos de maíz. Los que no comemos Bimbo. Entonces, pero entonces es más que desarrollo sustentable. Y eso es lo que me gustó mucho de la convocatoria de este simposio. Y por eso me metí a pesar de ser economista. Es la primera vez que me atrevo a meterme con filósofos. Precisamente porque no se trata de desarrollo sustentable. Y aquí en la UAM, por ejemplo, estamos inundados de sustentabilidad, desarrollo sustentable, todas estas fórmulas que emanan del informe Brundtland, o si quieres más atrás de Ignacy Sachs con el Centro de Ecodesarrollo en París. Pero lo que Bollón, ¿cómo se llama? Concertó, concretó, resumió anoche, fue poderosamente de que estas fórmulas no funcionan. Y el problema de las comunidades que tú estás hablando, Alejandra, es que desgraciadamente hay una gran pérdida de las raíces cosmogónicos en muchos de estos pueblos, y están confusos. Bueno, lo dejo allá, sigo en la noche. Muchas gracias, doctor Barkin. Bueno, pues tenemos ya unos 15 minutos para ir cerrando, entonces no sé si quieras ir cerrando, Alexandra, algún comentario final. También Efraín por aquí. Bueno, ahorita que regrese, a ver si quieres cerrar. Adelante. Gracias, César. Pues son muchas cosas. Siempre que escucho al doctor Ambrosio, tengo miles de ideas y me entusiasmo un montón. Y también, pues, con lo que acaba de plantear el doctor Barkin, pues sí me hizo reflexionar, y ahorita trabajo y estoy muy metida en todo el tema de sustentabilidad, pero con lo que plantea, pues es cierto, ¿no? El desarrollo sustentable, ya desde el término desarrollo, viene desde un origen pues occidental, con un modelo colectivo de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor pues justo choca con el tono de este congreso, pero pues creo que es interesante, muy interesante la discusión, y eso me pone a pensar en algo que mencionó el doctor Ambrosio, de esto de las zonas de refugio, imaginando como fragmentos. Y también con lo que mencionó el doctor Ambrosio del papel tan importante ahora de la innovación y de la ciencia y la tecnología. Y cuando yo escuchaba al doctor Ambrosio, y a lo mejor por venir desde la corriente de la sustentabilidad y todo esto, yo pensaba, y no será posible, igual y sueno muy ingenua o muy greenwashing, pero yo decía, no será posible construir o más bien que se desarrollen innovaciones
que realmente garanticen ese diálogo de saberes. O sea, ¿por qué fragmentos, no? A lo mejor la historia nos ha enseñado que parece ser que esa es la solución, pero nosotros que estamos pensando, ¿no sería bueno poder imaginar una innovación que sea verdaderamente incluyente, una innovación donde se reconozcan y se garanticen las autonomías, pero que se aproveche el conocimiento científico y tecnológico que ha evolucionado para que haya una verdadera hermenéutica diatópica con los conocimientos ancestrales y poder tener un buen vivir, y un buen vivir no quedándonos solo en el lequil kush lejal, sino, sí, me sumo a mi corriente, a una sustentabilidad colectiva. Y la sustentabilidad, como dijo Efraín, bueno, no sé si usó, creo que no usó la palabra sustentabilidad, pero usó la palabra holística. Entonces, que sea una sustentabilidad de buen vivir a todos niveles y que sea democrática, que sea incluyente, que sea justa. Entonces, y solo aprovechando que tengo el micrófono, sumándome un poco a la pregunta que le hizo Andrea a Efraín, creo que estos espacios, otra vez igual sueno ingenua y sueno, pero creo que estos espacios de divulgación son muy valiosos también para irnos sensibilizando incluso en las ciudades, ¿no? O sea, la sensibilización es muy importante para, creo, para que desde las ciudades podamos tener un impacto o favorecer un poco, o más bien no dañar a los esfuerzos que se están haciendo en otras comunidades. Muchas gracias, Alexandra. Efraín, pues adelante, si nos puedes regalar un comentario final. Sí, bueno, primero pedir disculpas, es una cuestión completamente involuntaria de que ha estado fallando aquí la internet, entonces, bueno, pero efectivamente decía que no sería suficiente con una cuestión así de un desarrollo sustentable, de una cuestión que proviene efectivamente de un lenguaje muy occidental, así como lo acaba de manejar Alexandra, que a mí me parece que es muy importante también situarnos desde los orígenes del lenguaje, desde los elementos que de alguna manera pues traen una carga ideológica, y eso me parece muy, muy importante. También plantearía que el problema de la productividad, en fin, parece que estas pequeños estancos que se están quedando en donde se están quedando las comunidades indígenas, etcétera, es la otra parte que acompaña a esos procesos de diáspora de las propias culturas indígenas. La situación realmente es difícil, dolorosa, me parece, de verdad lo digo muy profundamente, pues con estas condiciones tan complicadas que estamos viviendo. Y por otro lado, sin embargo, aguardar la esperanza a mí me parece fundamental. La propuesta que se puede hacer, me parece, es una discusión mucho más profunda de la recuperación del territorio. Y ello pues jugará papeles muy importantes para cada cultura. Las 60 y tantas culturas indígenas que yo sabía que existían, dice Alexandra, que son muchísimas más, lo cual me parece muy, muy interesante, pero al mismo tiempo, pues la preocupación se incrementa considerablemente de acuerdo a esta proporción que nos está manejando Alejandra. Entonces, Alexandra, entonces yo creo que sí vale la pena como todo este conjunto de reflexiones, pero me parece también pues que no las podemos agotar de ninguna manera en unos cuantos minutos que son los que tenemos en este congreso de filosofía. Pues yo dejaría ahí las cuestiones y reitero pues la disculpa que estoy haciendo con todos ustedes, con todas ustedes por estas fallas, pero espero que nos dure tantito más esta cuestión de la conexión. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Doctor Ambrosio, ¿quiere señalar algo más?
No, al contrario, agradecer, creo que ha sido una discusión muy rica y muy importante. Yo me inclino por no desechar totalmente el concepto de sustentabilidad, perdón, sino más bien transformarlo desde las perspectivas, una fusión, una mezcolanza, una buena salsa molcajeteada, ¿no? Del concepto, un molcajete conceptual, ¿no? Tanto desde las cosmovisiones, sí, porque ya sabes que el molcajete es una pieza única, ¿no? Además universal de las culturas, porque mezclas sin fusión, sin eliminar las diferencias, ¿no? Esa es una maravilla. Por eso no hay nada como una salsa molcajeteada. Si le echas a la licuadora ya modernizaste todo, ¿no? Ya lo homogenizaste todo, ¿no? Digo, sí, sabe bien, ¿no? Pero no es lo mismo una salsa molcajeteada, ¿no? En donde persisten los pedazos de tomate, jitomate, chile, cebolla. Ahí están, no pierden su identidad, ¿no? Pero revueltas saben maravillosas. Bueno, entonces, yo soy a favor de molcajetear los conceptos, ¿no? De molcajetear los conceptos, no de fusionarlos, de molcajetearlos. Y quizás con esta idea que propone Alejandra de una innovación intercultural, ¿no? En donde, bueno, César nos presentó su ponencia muy interesante sobre Alzate. En realidad, Alzate es lo que estaba haciendo, ¿no? Y en una de las ramas principales de la economía del final de la colonia, que era la minería, ¿no? Y lo que, bueno, lo que tú mostraste, César, es que Alzate les dice, a ver, ustedes muy científicos, muy tecnológicos con el Real Seminario de Minería, pero escojan al mejor de sus minerólogos y escojan a quien quiera de mis pepenadoras. A ver quién hace mejor la selección de las piedras con mayor contenido de metal, ¿no? Digo, ahí hay un reto muy concreto de esta innovación de saberes tradicionales. Estamos hablando de una industria de punta a finales del siglo XVIII, la más importante, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos en el mundo, en el imperio hispánico, ¿no? Y lo mismo podemos pensar en cuestiones de farmacéutica, ¿no? Efraín, ustedes junto con Alberto tienes un excelente libro que me invitaron a prologar, muchas gracias, en la que se muestra esta apropiación, mejor dicho, piratería, que nadie denuncia como piratería, de las grandes farmacéuticas con... te noto extraño, Efraín, pero es cierto, ¿no? No me estoy equivocando. Abre tu micrófono. Digo, para nada, efectivamente. Ok. Digo, ya por a veces me puede fallar, pero ya me preocuparía mucho que me estuviera equivocando tanto. Bueno, no, creo que todavía no le llegamos. Ajá. Esta apropiación, esta piratería que hacen de conocimientos tradicionales, como principal fuente de innovación, Efraín. Así es. Es decir, en el estricto concepción capitalista de innovación, son más eficientes los conocimientos tradicionales que la investigación científico-tecnológica. Dan los datos. De cada 10,000 especies estudiadas, 2 terminan patentadas. La piratería, ¿cuántos son? De cada 10, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje con la piratería de conocimientos tradicionales? Debe ser como el punto 2. No, de dos, una, ¿no? Ah, ok, sí. Tiene razón, entonces el 50%. El 50%, así es, el 50% contra una fracción centesimal, ¿no? O sea, lo que se prueba o lo que se muestra con estos estudios es que los conocimientos tradicionales pueden ser en efecto de mucho mayor productividad, ¿no? Que ciencia y tecnología, no para desbancarlos, sino para esta convivencia. Así que, pues, me simpatizo mucho con tu propuesta, Alexandra, de promover a mí no me gusta llamarle híbrido, ¿no? No me gusta híbrido, no sé por qué. Bueno, quizás por las mulas, luego identificamos lo híbrido con las mulas. Y no es una buena referencia, pobres mulas, pero no es una buena referencia. No es una buena referencia. Entonces simpatizo mucho con esta idea. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias.
Gracias a ti, doctor Ambrosio. Pues muchas gracias a nuestros Recomiendo ponentes. mucho ese libro de Efraín y Alberto. Recuérdanos el título, por favor. Del monólogo a la polifonía. Está... No, pero ahora dime el subtítulo. Ese es el subtítulo. no. De los conocimientos de los conocimientos transnacionales a los conocimientos tradicionales, ¿no? Del conocimiento tradicional, no, perdón, del conocimiento... Ahí lo tienes, hombre, sácalo. No, por desfortuna no lo tengo aquí ahora. Pero es algo así como del conocimiento transnacional al conocimiento tradicional. Sí. O al revés, o al revés. Sí. Bueno, ese es un texto, pero el otro también, pues creo que aporta algunas cosas, que es del monólogo a la polifonía. Ese no me lo has dado, por eso no lo conozco. Con razón, perdón, que tenía la impresión de que ya te lo habíamos pasado, pero bueno, tenemos una gran deuda contigo, Ambrosio. Bueno, el otro entonces, pues está editado por la UNAM, por la Facultad de Filosofía y Letras y por México Nación Multicultural. Eso sería el texto. Muy bien. Bueno. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, a Alexandra Barzana, a Efraín Cruz, gracias por la participación del doctor Ambrosio y del doctor Barkin. Y bueno, invitarnos, César, por sí, favor, a la presentación del libro ahorita a la 1. Es un libro muy interesante, en la que se integran filósofos indígenas, Manuel Bolón, los que estuvieron ayer, Raúl Pesa, con otros filósofos, ¿no?, que organizó Raúl Trejo y Obed, a ver si Obed, que está allá en los Estados Unidos, exalumno y estimado colega, se integra en este diálogo de filosofías indígenas y no indígenas, que es muy interesante. Ahorita a la 1 vamos a tener esta presentación. En la tarde tenemos 2 mesas. Así es. Una mesa es a las 4 de la tarde. ¿Tienes el programa, César, para que Sí, me lo recuerdes? si quieren les comento, a las 4 de la tarde tenemos una mesa centrada sobre pueblos originarios y educación y pluriculturalidad. ¿Quiénes Allí participan? van a participar Luz Lazos, Telma Pineda, Eurídice Sosa y Silvana Torres. Y es sobre el tema de educación. ¿Quién modera? Y modera Luis Vázquez. Bueno, ok. Y la siguiente, donde participa David Barkin. Y a las 6 de la tarde va a moderar Natalie Mancilla y van a participar Juan Carlos García, Arlene García, Mariela Alejandra de Labra y el doctor Barkin va a estar también con nosotros en esta mesa. Y también mañana tenemos otra que va a estar también muy buena a las 9 de la mañana sobre los temas de derechos indígenas en las conquistas de América. En esta va a estar Francisco Piñón, Alan Rivas, el doctor Ambrosio y Eduardo Quintana sobre estas temáticas. Entonces, pues los esperamos por allí y muchísimas gracias a nuestros Por lo pronto, ponentes. pues ahora en la tarde tenemos a la 1 y después de 4 a 8 de la noche también, ¿no? Ok. Bueno, pues felicidades, Efraín, felicidades, Alexandra, muchas gracias. Gracias, David. Gracias a ustedes por a la apertura de este espacio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos, todas. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos más tarde. Adiós. En esta misma liga, ¿verdad, César? En 20 minutos. Así es. Okay. Bueno, perfecto. Ok. Adiós. Nos vemos más tarde. Gracias.